Chicos, muy buen día, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar el tema de genética de la materia de biología. Para empezar tenemos que saber qué es la genética. Bueno, la genética es una rama de la biología que se dedica al estudio de todos los fenómenos ligados a la herencia. Todo lo que tenga que ver con características heredables, con mutaciones, incluso con un tema un poco reciente que es la clonación, entre muchos otros, es la genética la que se encarga de estudiarlo. Recuerdan que yo estudio veterinaria, por ejemplo, en el área de producción con los animales. Es importante saber a lo mejor quién es el papá del animal, quién es la mamá, para saber qué características puede presentar ese animal. Si quiero una vaca lechera, a lo mejor voy a buscar que su mamá haya sido una vaca lechera. Ahora, antes de avanzar necesito que tengamos presente 4 conceptos básicos. El primero de ellos es cromosoma. El cromosoma es un conjunto de material genético condensado. ¿A qué me refiero? Este es un cromosoma y por dentro pueden ver que hay cadenas de ADN. El cromosoma es la unidad, es la unidad en la que se reúne demasiado material genético y está aquí dentro representado. No es precisamente como en la imagen, pero es una muy buena representación. Ahora, ¿qué es un gen? El gen es la unidad portadora de la herencia que proporciona características al individuo de su especie. Vamos a ver gen como un aspecto, bueno, una unidad portadora de herencia a nivel general, pero obviamente en función de la especie. Por ejemplo, mis genes yo tengo 5 dedos, 2 manos, 2 piernas, esto es en función de la especie. Ahora, fenotipo y genotipo. Esto ya vamos a hablar más a nivel individuo. ¿Y a qué se refiere? Bueno, el fenotipo se refiere a todas las características físicas que presenta un organismo. ¿Ok? Si yo soy de cabello chino, si yo soy de piel morena, todas las características físicas, eso vamos a estar hablando de fenotipo. Pero el genotipo va muy de la mano con el fenotipo. ¿Por qué? El genotipo es la constitución genética completa de un individuo y puede no manifestarse. El genotipo va a dar el fenotipo. En mis genes, eso es algo que no puedo ver a simple vista, va a aparecer que yo soy china, que yo soy de piel morena, no tanto así, ¿no? Pero va a estar el gen ahí presente. Pero si se presenta, pues vamos a hablar de fenotipo. Si no se presenta, igual, es un genotipo, pero igual no se presenta. Igual en mis genes yo tengo que ojos azules o tengo por ahí un gen recesivo que ahorita les voy a explicar qué es, que no se va a presentar, ¿vale? Entonces aquí para que quede más claro, genotipo, vamos a hablar a esta combinación. Cuando veamos estas letras, vamos a hablar de genotipo. Por separado son alelos, ¿ok? Se supone que cada alelo nos lo da nuestros progenitores, uno la madre y uno el padre, y juntos es el genotipo. Siempre que vean mayúscula, vamos a hablar de dominancia, y aquí en minúsculas, recesivo, X. El punto aquí es que el genotipo no lo podemos ver, está en nuestra conformación solamente. Y el fenotipo es aquellas características que sí podemos ver. Por ejemplo, aquí las hojas, las pétalos lilas o blancos. Aquí, bueno. Pasemos a lo que sigue antes de que me les adelante. El padre de la genética es este señor que fue un botánico y monje y que realizó diversos experimentos con plantas de chícharos. Las cruzaba y observó muchos datos interesantes. Vamos a revisar qué observó este señor. Gen, si recuerdan, gen es una característica general de la especie. En este caso, él observó el color de las semillas, ¿vale? Y lo que encontramos es los alelos después. O sea, queremos saber el color de las semillas, una característica de la especie. Pero los alelos, vamos a estar hablando de las opciones, por así decirlo, que tiene el gen de presentarse, ¿ok?
En este caso de los chícharos, el alelo amarillo es una opción y el alelo verde otra. Y además vamos a encontrar que el alelo amarillo en este caso va a ser dominante. Aquí tenemos letras mayúsculas, recuerden, mayúsculas dominante, minúsculas recesivo. El verde es recesivo. Para que me entiendan mejor, esta combinación de letras estamos hablando de genotipo, pero por separado es el genotipo y el alelo van de la mano. El genotipo se podría decir que es como la suma resultante de los alelos, ¿ok? Para que me entiendan un poquito mejor, aquí estamos hablando de gen, de la característica que queremos observar. Y aquí las opciones en las que se puede presentar. Aquí estamos hablando de alelos. Y ya la combinación, pues ya sería como el genotipo, ¿ok? Para que me entiendan mejor, existen estos cuadros que se llaman cuadros de Punnett. Y entonces imaginen, aquí tenemos un genotipo recesivo, porque son minúsculas, y acá uno dominante. Aquí, cuando son iguales, estas dos letras, estos dos alelos, vamos a hablar de homocigotos. Recuerden que homo es iguales. Este es un homocigoto recesivo y este es uno dominante. Cuando se cruzan de esta manera, lo que vamos a encontrar como resultado, este es un cuadro de... se encuentran aquí. Se encuentra este con este. Cuando se cruzan de esta manera, vamos a encontrar que todos van a dar como resultado un genotipo B mayúscula, B minúscula. Esto quiere decir un heterocigoto. ¿Por qué? Porque las letras, aunque son las mismas, varían, que una es la mayúscula y otra es minúscula. Eso es lo que nos va a importar a nivel de cuadros de Punnett, que las letras sean o mayúsculas o minúsculas. Pero aquí vamos a observar, aparte de que todos son heterocigotos, que todos son amarillos. ¿Por qué ninguno es verde? Ok, uno de los principios de Mendel que ahorita vamos a revisar dice que siempre que se presenta el alelo dominante, el recesivo pues va a decir así como de pues no sirvo para nada aquí. El dominante es el que se va a presentar a nivel fenotipo. Recuerden que la característica visible es fenotipo, pero aquí va a estar el recesivo a nivel genotipo. Y aquí dice, cruza entre homocigotos, 100% semilla amarilla y 100% heterocigotos. Aquí está. Pero esto no se queda aquí, y este gen recesivo puede salir más adelante. ¿Cómo? Imagínense que esos son los abuelos, tienen hijos, y luego estos hijos tienen otros hijos. Y vamos a observar qué pasa aquí. Aquí vamos a segregar los alelos nuevamente, los vamos a separar. Aquí está un heterocigoto y otro heterocigoto. Los separamos para hacer nuevas combinaciones entre ellos. ¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, a nivel fenotipo vamos a encontrar que el 75% va a presentar pétalos lilas. ¿Por qué? Porque el 75% va a presentar el alelo dominante. Y el 25%, aquí apareció ahora sí el gen recesivo, va a presentar pétalos blancos. ¿Por qué? Porque aquí no hay alelo dominante, es alelo recesivo con alelo recesivo. Esto a nivel fenotipo. Pero ¿qué encontramos a nivel genotipo? Que el 50% van a ser homocigotos. Esos dos son mayúsculas, son iguales. Estos dos son minúsculas, son iguales. Y el otro 50% heterocigotos. Mayúscula con minúscula, mayúscula con minúscula. Ahora, los principios mendelianos. Uno de ellos es el que ya les expliqué, que es el principio de dominancia, que cuando se cruzan dos homocigotos, la descendencia, en primer lugar, va a ser todos van a ser iguales. Y el dominante va a determinar la expresión fenotípica de la característica. Esto, pues, no les causará mayor problema. Ahora, el principio de segregación. Hablemos de una segunda generación, y es lo que les decía, se separan los alelos, que en este caso son heterocigotos, y esta separación va a dar como resultado que si entre ellos se vuelven a reproducir, las variaciones tanto genotípicas como fenotípicas
van a ser mayores, ¿ok? Aquí ya observábamos 50% heterocigotos, 50 homocigotos, ya por ahí veíamos un fenotipo recesivo. Okay. Ahora, el tercer principio es muy sencillo, hablamos de segregación independiente y únicamente se refiere que si a esa característica que estamos observando le agregamos otra característica, no van a influir de manera, pues no se van a relacionar, no va a haber como una relación. ¿A qué me refiero? Observen acá. Aquí ya se van a observar dos características, una que es el color y otra si la semilla es rugosa o lisa. A representa color, B representa la forma de la semilla. Y aquí la relación se va a dar igual. Como es AB mayúscula, la mezcla queda así. Y acá ya va a variar, pero como está aquí la B mayúscula, pues gana el color, gana la forma lisa. Pero ¿qué pasa acá? Aquí ya la semilla cambia, ¿ok? Ya es minúscula en ambos, entonces gana el gen recesivo. Y así, lo único que dice es que una característica no va a quitar el hecho de que exista otra. O sea, yo porque sea de cabello rizado no implica que no pueda ser de ojos azules. Simplemente se refiere a eso. Ahora, esta información, aunque muy importante y abrió el panorama a muchas cosas, se quedó corta en otros aspectos. Y para eso llega el señor Thomas H. Morgan, que realizó experimentos con moscas de fruta y descubrió la herencia ligada al sexo. Ok, recordemos que es un cromosoma, que aquí hay ADN, hay cadenas de ADN de información genética. Al momento de que una mujer y un hombre tienen un hijo, hablando de seres humanos, cada uno va a ceder un cromosoma de sus 23 pares. Ojo, cada ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Todos tienen 23. Del 1 al 22 se llaman autosomáticos y el 23 es el que va a dar el sexo. Recuerden, las mujeres somos XX y los hombres son XY. ¿Ok? Entonces, cuando estos dos individuos se cruzan o se reproducen, van a formar un nuevo individuo y para eso cada uno va a ceder un cromosoma de cada par. Uno para que aquí de 23 cromosomas y este también de 23 cromosomas y ahora sí tenga ese individuo sus 23 pares de cromosomas, porque todos tenemos 23 pares de cromosomas. Y lo que descubrió fue justamente que el cromosoma 23 era el que iba a dar el sexo. La mujer no tenía de otra, iba a dar un X, pero el hombre podía dar un X o un Y. Esa es una de las cosas que descubrió. Otra cosa descubrió que en ocasiones el cromosoma X y los cromosomas Y a veces no tienen la misma información genética. Me refiero a que en ocasiones puede tener por ahí alguna característica que jamás va a presentar. Por ejemplo, si presenta la característica de la calvicie, en la Y nunca vamos a observar esa característica, en el cromosoma Y. Entonces, cuando esta mujer se da su cromosoma y llegue Y, pues súper sano y sin ningún tipo de calvicie en sus genes, cuando este hijo que tenga 35 años y es un ser humano, pues se va a quedar calvo. Y esa herencia se la dio solamente la madre. El padre no podía porque el cromosoma Y, en él no existe la posibilidad de heredar eso. Y esto es como estipulado de que el Y nunca va a tener esa posibilidad. A eso nos referimos con herencia ligada al sexo. Las mujeres pueden heredar cosas que los hombres a nivel cromosoma no pueden. Y viceversa, los hombres pueden heredar cosas que las mujeres no pueden. Pero ¿cómo se transmitía esta información genética? Para eso llegaron estos señores que eran Watson y Crick. Hasta ese momento solamente se sabía que en los núcleos pues había información genética, que había ADN y que este ADN era una sustancia súper importante para los seres humanos, ya que era como el que mandaba órdenes de cómo funcionar y de cómo
cómo presentar características y todo. El ADN era así el que dirigía la orquesta de nuestro cuerpo, del cuerpo de las plantas, del cuerpo de los animales. ¿Ok? Para eso primero tenemos que saber que se compone de un azúcar, que es la desoxirribosa, de un grupo fosfato, y es esta cadena que está como beigecita, ahí está el azúcar y el grupo fosfato. Y son 4 bases nitrogenadas, y estas se van a unir de esta manera. Adenina siempre con timina y citosina siempre con guanina. El hecho de que estos hombres descubrieran que la estructura del ADN era de esta manera y que era perfectamente diferente a la de otros individuos en cuestiones de que, bueno, este es igual a este de acá y este es igual a este. La cadena era repetitiva. El hecho de que sea una cadena es que se unen como fracciones iguales, ¿ok? Y encontraron que la cantidad de adenina, de timina, iba a variar a nivel individuo, y eso es lo que iba a dar la fórmula para que esta cadena fuera diferente a la de otro individuo existente en la Tierra, ¿ok? El hecho de descubrir esta estructura daba pauta a entender por qué esta información se pasaba exactamente igual a la descendencia, que obviamente se iba a juntar con otra información, iban a formar una nueva información, ¿ok? Y esto para que iban a crear nueva información para entender o para que ese ADN diera instrucciones de cómo iba a ser tanto físicamente como a nivel funcional ese nuevo individuo. Aquí hago circulitos como para que imaginen que ahí hay un individuo creciendo y formándose gracias a estas dos cadenas perfectamente bien enviadas a un nuevo, replicadas, perdón, esa es la palabra que buscaba. Pero ¿qué pasaba cuando esta información, al momento de llegar a los nuevos individuos, se alteraba o sufría algún daño? Bueno, podía ocurrir una mutación. Una mutación es un cambio permanente en la estructura del ADN que puede ocasionar alteraciones visibles en el organismo o pueden ser no visibles. Incluso, bueno, recuerden que yo estudié también psicología. En ocasiones hay enfermedades neurológicas que son heredables, pero que ya el ambiente va a decidir si sobresalen o si no sobresalen, o si se detonan o no en el individuo. Pero la mutación está ahí. Por eso en ocasiones puede ser visible, pero en ocasiones puede estar ahí guardada y no ser visible, o ser visible gracias a otros factores que son ambientales. Pero bueno, aquí lo importante es cómo se da una mutación a nivel cromosoma. Bueno, para empezar, las mutaciones pueden ocurrir al azar en cualquier célula del organismo, ya sea una somática, que son, recuerden, todos estos hasta el 22, o una reproductora, que es el 23. Y se pueden dar de manera al azar, o se pueden dar por cuestiones de que la mamá estuvo cerca le tuvieron que tomar rayos X porque se cayó, y los rayos X pueden provocar este tipo de alteraciones, o sustancias, o radiación, o varios aspectos que pueden provocar que haya mutaciones. Y por ejemplo, aquí vemos que en el par de cromosomas 21, en vez de haber más bien un par, hay 3. A esto se le conoce comúnmente como síndrome de Down. Ya algunos de nosotros lo conocemos. Y pues, ¿qué pasa? El hecho de que haya un cromosoma de más va a alterar la apariencia y el desarrollo de ese individuo. Esto hablando de algún cromosoma somático. Pero ¿qué pasa si hay una alteración por acá? Bueno, una podría ser que haya un cromosoma de más. Imaginen que es XX y Y. A esto se llama síndrome de Klinefelter, y lo que pasa es que es como XXY. XY es un hombre, pero aquí hay un cromosoma de más que ya es un XX. Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, vamos a tener un hombre con poco vello facial, con poca musculatura, con pechos muy desarrollados, como de un adolescente a lo mejor, con hombros estrechos, con un tronco corto. Es un hombre que tiene características femeninas, y así se pueden dar las mutaciones a nivel cromosómico. Cualquier alteración en estos puede provocar una mutación. Y sería todo por la clase de hoy, chicos. Espero pues me hayan entendido lo suficiente. Cualquier duda, por favor, recuerden anotarla y lo vemos en clase. Que tengan muy buen día y cuídense mucho.